noches y buena suerte en este lunes. ¿Cómo que estamos hoy? 19. Ay, 19. A mí siempre se me olvida la fecha, señores, porque es que el tiempo va tan rápido que es mejor uno olvidarse y estar mirando el reloj. Porque además eso da muchísimo estrés. Aquí uno vive con el reloj. Me encanta la vida del campo. Ustedes saben que yo soy de pueblo. El reloj no es una herramienta tan indispensable en la vida de uno, así que a veces es bueno perderse en el tiempo que va tan rápido, pero bienvenidos a este programa en el inicio de semana de Buenas noches y buena suerte por CDN 92.5 y el 89.7 para la zona norte del país, desde cualquier parte del mundo, cdnradio.com.do. Nosotros tenemos hoy un tema interesantísimo. Vamos a pasar balance económico a este año, ya es el momento de empezar a ver cómo terminamos y la perspectiva económica para el año 2023, el fundamental, determinante año preelectoral, y ustedes saben que lo económico en la política lo determina. Así que es un tema fundamental en este momento, aunque para nosotros, para los seres humanos, para los seres vivos, para los seres vivientes, es fundamental siempre, porque sin la economía, ese bolsillo roto que usted echa y nunca aparece nada, es nuestro día a día, y por eso el tema económico incide tanto en las decisiones, para votar, al momento del ciudadano decidir a quién elegir y a quién no elegir. Así que para esto tenemos hoy en nuestro estudio, aquí en la cabina de CDN Radio, a Jaivanjoe NG Cortiña. Es economista reconocido con varias publicaciones, catedrático y dirigente del partido Fuerza del Pueblo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Caramba, qué bien que estoy en buenas noches y buena suerte. Les deseamos buena suerte. Y lo de buenas noches, bueno, porque ya la tarde ha caído, ¿no? Sí. Y más ahora que estamos en el invierno dominicano, en donde la tarde es más corta. Y tengo buena suerte porque estoy junto con dos damas. Ay, sí. Es decir, que empecé el programa, que por primera vez estoy aquí, sí. Empecé bien. Así que espero que terminemos bien. Bueno, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y antes de entrar en la conversación con nuestro invitado, dar un briefing, un paneíto rápido, porque ahora, saben que en diciembre la gente, yo sé que ustedes no están en eso, pero el tema es que aquí nos gusta tanto la política, que se habla de una tregua en Navidad. ¿Quién dijo eso? La hacen de una manera diferente. Pero ¿cómo, señores, dejar de mencionar la emoción mundial que se vivió ayer con ese juego de infarto de la final de la Copa Mundial de Fútbol entre Argentina y Francia? Finalmente Argentina, el campeón mundial, y el inmenso Lionel Messi fue seleccionado como el mejor jugador del último juego y de todo el mundial. Así que una gloria del deporte, pero muchos otros deportistas, futbolistas que estuvieron en el terreno. A veces se menciona uno solo, pero me llamó muchísimo la atención el caso, la historia de el manager, porque a veces me falla un poco, del equipo argentino, el entrenador del equipo argentino. Está publicada en la BBC la historia de este hombre de apenas 44 años y cómo fue determinante para lograr la victoria argentina desde el inicio de este mundial hasta ayer, que ustedes vieron cómo ocurrió, fue de infarto. Yo pensaba que Francia se iba a ir en cero y no pasó nada de eso. Así que nada está previsto en el fútbol, ni en la pelota, ni en la política tampoco. Así es, muchas veces ocurre el impacto de lo improbable. Sí. Termina ocurriendo algo que nadie lo tiene dentro de los promedios, dentro de la tendencia, y termina siendo una sorpresa. Así es. Jaivanjoe, su evaluación económica a este año. Esto fue un año que se marcó primero al inicio por una inflación bastante elevada, pero según los informes del Banco Central ha ido disminuyendo, y también por una subida de la tasa de interés bastante brusca, diría yo, comenzó en 4
Y terminó en 8. Comenzó en 3 y terminó en 8.5. En 8.5. Yo creo que eso no había ocurrido en la política monetaria. Sí, ha estado por encima del 9%, incluso por en otras épocas. Ya. Fíjate, Yanesi, el año 2022 inició mal, va a terminar mal y va a continuar mal en materia económica. Ay, no, pero ese pronóstico es así, no es por nada, pero mire, eso está demasiado pesimista. Yo quisiera ser tan optimista como el Banco Central, que viene desde junio del 2020 diciendo que la inflación iba a ser transitoria, que luego decía que la inflación era importada, y más recientemente es que dice que la inflación converge a la meta de inflación, y ninguna de las tres han sido ciertas. Entonces yo quisiera ser optimista, pero lo que me obliga en mi ejercicio profesional es ser realista. Y trato de ser realista, abordar los números, los temas de la manera menos apasionada posible, ayuda a la objetividad, al menos en la intención. Y resulta que digo que el año 2022 inició mal, continuó mal, está cerrando mal y va a continuar mal, al menos en materia de precios, porque fíjate, ¿a cómo estaba la inflación en enero del año 2022? La inflación interanual era de 8.50, en números redondos. Luego, ahora, noviembre del 2022, la inflación está en 7.56%. Entonces estamos mejor bajo. No, pero de 8.50 a 7.56 menos de 1 punto porcentuales. Pero está cediendo. Está cediendo, pero no converge a la meta de inflación, que es un 4%, que es lo que quiero destacar. Porque son las autoridades, no es el economista Ivanhoe o bien la oposición, que ha dicho que la inflación es de 4%, va a ser de 4% en el 2022. Es el programa monetario de las autoridades que dice que la inflación iba a ser de 4% en este año. Y ya estamos cerrando el 2022, apenas par de semanas quedan, o tal vez menos, y entonces la inflación va a terminar rondando por lo menos el 7.5%, lo que significa que se distancia del 4% en 3.5 porcentuales. Por lo tanto, no podemos hablar de que se está cumpliendo con la meta y que la inflación final, la inflación registrada, converge a la meta. Por eso que digo que comenzó mal y terminó mal. ¿Y para el año que viene, usted prevé que quizás sí se pueda cumplir la meta de un 4% de inflación? Tengo mis dudas porque existen todavía en el mundo y en la República Dominicana también riesgos, exposición al riesgo, a que los precios tal vez pierdan un poco de ímpetu, pero entiendo que todavía esos riesgos están presentes como para actuar en contra de una inflación cercana a la meta de inflación. Tenemos por el caso de la política china, que ha tenido una respuesta distinta al COVID-19. Como ustedes saben, el COVID-19 en China se trabajó con la política de cero COVID, ahora ya no se está trabajando con esa política de cero COVID, por lo tanto, la economía china, contrario a lo que decían algunos analistas, que a final de año iba a entrar en un proceso de decrecimiento abrupto, no parece que va a terminar siendo así, sino que la demanda china, que motoriza parte de la economía mundial, va a continuar creciendo, y eso es un riesgo adicional a lo que se entendía que se iba a desacelerar la inflación. Pero al mismo tiempo la Fed, que es el Banco Central de los Estados Unidos, son ellos los que dicen que todavía queda espacio para seguir aumentando la tasa de referencia, o la tasa de política monetaria, o la tasa de interés. Entonces, también lo propio ha dicho el Banco Central de la zona del euro, indicando que queda espacio para seguir aumentando la tasa de referencia. Si estas entidades, que son las que lideran la economía del mundo, tienen previsto seguir aumentando la tasa de interés de sus bancos centrales, eso lo que significa es que no está a corto plazo, no está a la vista el control de la inflación. Y si no está a la vista en el mundo el control de la inflación, en la República Dominicana a uno se le hace un poco cuesta arriba pensar que sí la vamos a tener en forma controlada. Yo sí pienso que en el 2023 la inflación pudiera descender. En el caso dominicano, pienso que pudiera situarse entre un 5 y un 6%, pero no
a no ser que las cosas en el campo internacional y en el campo local terminen cambiando en forma significativa para que se cumpla con la meta de inflación. En el plano local adicionaría a los riesgos de la exposición al riesgo, a una mayor inflación o al mantenimiento de la inflación, al hecho de que tenemos un presupuesto del año 2023 proclive a ser amigable a un presupuesto financiero del gobierno, de ser amigable a un año preelectoral o un año político. ¿Por qué Entonces, ¿usted quiere decir que está como orientado para favorecer la reelección del presidente Luis Abinader? Más o menos eso que usted se refiere. Bueno, yo políticamente hablando me refiero que hay elementos para asociarlo, porque yo soy de lo que pienso, o tal vez soy el único que pienso así, que el presidente Abinader tiene posibilidades de que no se presente como candidato. Pero ¿y por qué todos los factores lo favorecen para mantener ese, como, para retener el gobierno? Pudiera ocurrir el impacto de lo improbable, porque es verdad que hay factores que pudieran dar señales como que él pudiera aspirar, pero también hay factores que indican que puede que no aspire, porque ¿cuál es el principal problema que tiene el partido de gobierno? Bueno, el divorcio que hay entre las bases y la dirección del partido, la dirección del gobierno, y incluso también con la dirección del partido. ¿Y qué resulta? Que cada vez que se presenta una vacante en el gobierno, esa vacante no es llenada con un dirigente, no es ocupada por un dirigente del PRM, especialmente de los que tienen, de los que son dirigentes orgánicos, sino que es llenada por un técnico, por un tecnócrata y hasta por un popi. Y entonces los guau o los popi guá no están presentes en el gobierno de Abinader, y eso produce una ruptura entre las bases del PRM y la dirección. Ese es un argumento en el que me baso para sustentar la posibilidad de que pueda que el presidente Abinader no se presente como candidato, en adición al tema de las encuestas, que no lo posicionan en un lugar privilegiado, ¿no? Como fue en el año 2020, que fueron unas elecciones hechas para él y su partido. Ajá. Quisiera volver al tema económico. En las proyecciones internacionales del FMI es crecimiento de un 1% apenas para Estados Unidos, 0.5% para la zona euro. Para América Latina es un poco más optimista y creo que tiene 2.7 o 2.5 y pico. En función de eso, ¿es posible que la República Dominicana acá experimente una recesión económica? Mira, también las estimaciones preliminares que hay para la República Dominicana es que el crecimiento se desacelere y que para el año 2023, aunque todavía no es oficial esto, pero los primeros números que a uno le llegan y los mismos ajustes que uno realiza indican que el crecimiento de la economía para el 2023 en el país pudiera situarse en alrededor de un 4.6, un 4.8%, que es por debajo de los crecimientos que hemos tenido en los últimos años, incluso últimas décadas. Y si lo comparamos con el año pasado, mucho más todavía, y con lo que va a acontecer en este año, que va a terminar cerrando en alrededor de un 5.2%. Por lo tanto, no solamente en la zona del euro, también en los Estados Unidos y en el propio América Latina, se están haciendo estimaciones de una reducción del crecimiento económico, sino también en Dominicana. Y eso se hace porque ya hay países que entraron en recesión, especialmente en Europa, y otros están muy cercano a la recesión. Si eso llegase a ocurrir, pues obviamente aquí en la República Dominicana impactaría negativamente, aunque no a nivel de provocar una recesión. Yo no creo que en el año 2023 a la economía dominicana o la economía dominicana quede afectada por una recesión, pero sí pudiera quedar afectada por una merma en el turismo, una merma en las exportaciones, una merma en las remesas y una merma en la inversión extranjera, que eso se traduce entonces en una disminución del crecimiento económico, que en este caso, si se da esa recesión de la que algunos pronostican en las principales economías del mundo, pudiera ser que entonces el crecimiento económico esté mucho más por debajo del que se está estimando provisionalmente ahora, que es de alrededor de un 4.6, 4.8. ¿Y cómo se distribuye ese crecimiento económico entre la gente? Muy mal. Por eso es que en el imaginario social la gente dice, ¿y el crecimiento económico dónde que está? Del que dicen las autoridades. Bueno, es que resulta y viene a ser que
es cierto que la economía crece en la economía dominicana y ha estado creciendo por muchos años, Sí. pero ese crecimiento no se traduce en un crecimiento para la población. ¿Y por qué no se traduce en un crecimiento de la población? Porque el 70% de los dominicanos que trabajan tanto en el sector formal como en el sector informal recibe ingresos monetarios por debajo del salario mínimo mayor, que eso quiere decir menos de 21,000 pesos al mes. Y esa es la razón por la cual los dominicanos, la gran mayoría dice, ¿y ese crecimiento económico dónde que se está? Yo no lo veo, no lo advierto, no lo veo, no lo siento en mi bolsillo, no lo siento en mi casa. Precisamente por eso, porque el 70% de la población recibe ingresos por debajo del salario mínimo mayor. Y el tema de la deuda, el gobierno dice que la deuda está exactamente como la encontró en el año 2020, pero veo que hay muchas críticas por la cantidad de préstamos. ¿Cómo es que eso se maneja? Bueno, dice Jonathan que vamos a una pausa comercial, entonces cuando regresemos usted responde esta pregunta. Ya volvemos en Buenas noches, buena suerte. Son buenas noches, buena suerte. Son las 6:51 de la noche. Nosotros seguimos conversando con Jaibanjo N.G. Cortiña, economista y miembro dirigente del Partido Fuerza del Pueblo. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de la 92.5 y la 89.7 para la zona norte del país y desde cualquier parte del mundo, no importa dónde usted esté, cdnradio.com.do. Dejamos una pregunta en el aire sobre la deuda y usted, mientras estuvimos en la pausa, nos daba unas explicaciones conceptuales de los términos de la deuda y de los préstamos. Nos gustaría compartirla con nuestros oyentes para un mejor entendimiento de esta terminología que caracteriza la economía y que muchas veces nos envuelve con los números, aunque finalmente lo que habla es como tú estás. Eso no tiene explicación. Como no, ambas cosas voy a abordar. La pregunta que quedó en el aire, más esta parte que tiene que ver con un manejo conceptual técnico. Fíjate, el presidente de la República declaró este fin de semana que la deuda pública del sector no financiero, la deuda del sector público no financiero, que así que se conoce el nombre correcto, del país, es igual que a como la recibió. Eso es un sofisma. Es un sofisma porque él está diciendo que la deuda actualmente ronda el 46% del PIB y que en el pasado andaba también rondando eso. Pero es sofisma porque es que la economía ha crecido y como la economía ha crecido, entonces el coeficiente, el indicador pudiera quedar neutralizado hacia la baja o hacia la alza, dependiendo de cómo crezca la economía. Ahora, en cuanto a cómo ha crecido la deuda, bueno, obviamente que la deuda de hoy día, el saldo de la deuda, como se llama, hoy día es mayor. Ahora mismo, en la cifra más reciente que ha publicado la Dirección General de Crédito Público, indica que la deuda supera los 52.600 millones de dólares. ¿Y en cuánto estaba en septiembre del 2020? Por encima de los 44.600 millones de dólares. 44.600 millones de dólares es menor que 52.000 millones de dólares aquí en China. En 6.000 millones entonces adicionales, más o menos, 8.000 millones. El saldo de la deuda. Sí. El saldo de la deuda. El saldo de la deuda quiere decir que es lo que usted termina al corte de una fecha determinada. Pero eso no quiere decir que usted no haya tomado más prestado. Porque usted puede tomar prestado, digamos, 3.000 millones de dólares. Y usted paga 1.000 millones de dólares. Entonces tú reduces la deuda por un lado, pero la aumenta en 2.000 millones porque esos 2.000 millones de dólares no la paga. De ahí la diferencia entre lo que usted toma prestado y el saldo de la deuda. Porque el saldo de la deuda es lo que realmente usted debe. Y lo que usted toma prestado es el monto de nuevo endeudamiento que usted genera en un tiempo, en este caso un año, 2022. Entonces, en los dos casos, el saldo de la deuda y el incremento del endeudamiento en esta gestión gubernamental es olímpica. ¿Y es olímpica por qué? Porque el gobierno ha aumentado el endeudamiento en 9.500 millones de dólares. Esa es la cantidad de dinero que él ha tomado prestado.
Eso Desde quiere que decir, en los 2 años, en los 24 meses, algo así que lleva. más o menos, algo más de Ajá. 24 meses. En promedio anual, estamos hablando de unos 4.500 millones de dólares, 4.600 millones de dólares. ¿Cuánto habían tomado los gobiernos anteriores en promedio anual? La anterior administración, 3.000 y tanto, y la más anterior todavía, 1.800, 1.900 millones de dólares al año. Entonces, como puede ver, el promedio anual del endeudamiento, de los nuevos préstamos, es mayor ahora que en el pasado. Pero eso no tendrá Pero que ver el con la saldo, pandemia. para concluir, Sí. el saldo de la deuda también es mayor ahora que en el pasado, y ya ofrecí el dato de que en el 2020, septiembre del 2020, superaba los 44.000 millones de dólares y ahora supera los 52.000 millones Pero es de dólares. manejable todavía nuestra deuda con relación al PIB. Hasta ahora sí es manejable. La deuda es sostenible hasta ahora, pero eso no es un buen argumento, porque resulta que mucha parte de ese endeudamiento ha sido innecesario. El gobierno tiene en los bancos valores que superan los 400.000 millones de pesos. Pero ¿y por qué? Eso explíqueme, Porque- que yo he porque escuchado falta mucho gerencia, esa versión. porque falta Y gerencia. otro tema también de la inversión, que supuestamente el dinero está destinado, vamos a decir, el Ministerio de Energía, que fue un caso que se puso como ejemplo, que había ejecutado solo el 30 y pico % de la asignación presupuestaria correspondiente a este año. ¿Por qué ocurre eso? Y si eso es bueno o es malo. Malo, porque cuando uno toma prestado es para invertirlo, no para guardarlo en un banco, porque cuando usted toma prestado, usted tiene que pagar una tasa de interés, ¿no? Ujú. La que está en el mercado Sí. en ese momento. Pero si usted lo pone en el banco te va a dar una tasa de interés más baja, Ujú. porque el negocio del banco es prestar más caro de como capta. En consecuencia, si usted toma prestado, el gobierno, a una tasa y luego lo coloca una parte porque no lo usa, no lo sabe usar por falta de gerencia, entonces está teniendo un costo financiero porque está pagando una tasa de interés más alta que lo que está recibiendo a través del Pero sistema entonces, ¿para qué financiero. aprueban más préstamos? ¿Cuánto que usted dice que tienen guardado? Supera los 400.000 millones de pesos. ¿Guardado en banco? Sí, guardado en banco en el sistema financiero nacional. ¿Y qué van a hacer con ese dinero? Es una buena pregunta que habría que hacérselo al ministro de Hacienda, al ministro de Economía y a las autoridades del equipo económico. Una pregunta, el presupuesto se maneja de la siguiente manera, el presupuesto público. Si tenemos, por ejemplo, 100 pesos, para ponerlo en manera simple, que el Sencillo, PIB sí. de este año sea 100 pesos. Y si ese dinero no se ejecuta, vamos a decir, las asignaciones de ese PIB a cada, usted tiene 50 pesos, usted 20, usted 10, y no lo ejecutan, ese dinero no queda como en un fondo que puede ser invertido el próximo año. No, a no ser que en el nuevo presupuesto la ley lo haya contemplado que por un ahorro del gobierno, y si quiere, no ahorro, sino recursos que no fueron utilizados por X o por cualquier otra razón, entonces esos recursos van a un fondo. Que si en el presupuesto no se previó esa situación, el nuevo presupuesto, me refiero, del 2023, para el caso que aplica, no pudiera usarlo por la vía de ese presupuesto. Tendría que ser una modificación presupuestaria, si al final el balance de las cuentas termina siendo superavitaria, lo cual no será así, porque siempre hay déficit fiscal, recuérdate, y para este año se prevé un déficit fiscal entre un 3 y un 3.6% del PIB. Entonces, lo que pasa es que el gobierno, este gobierno es olímpico en lo siguiente: instituciones clave dejan de ejecutar y otras instituciones ejecutan más. Vale decir, en el caso de obras públicas. Obras públicas, por cada 100 pesos que puede gastar en inversión pública, en este año solamente va a gastar 70 pesos. ¿Pero y por qué eso? Bueno, por falta de Porque gerencia. a mí me dan ese dinero y yo gasto muchísimo. Uno No, invirtiendo. ¿Sabe la cosa donde hay que y invertir? uno siembra el país de obras, Sí. y entonces crea empleo, Ujú. y crea demanda, dinamiza la economía, Sí, crea pues eso es lo que yo riquezas. veo. ¿Y cómo es? Pero no resulta así. Pero también pasa lo propio con el tema del gasto social. El gasto social en el año 2022, incluso para el 2023, va a ser menor que lo que se está ejecutando ahora y lo que se va a ejecutar en el año 2023. Yo creo que se había previsto un aumento para los programas de asistencia social, como decíamos antes. No. No, eso no es cierto. Eso no,
no se corresponde con lo que ellos mismos dicen en el presupuesto del 2023. ¿Qué dicen ellos del presupuesto del 2023? Que está formulado sobre la base de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que la componen 4 ejes clave. ¿Y cuáles son esos ejes clave? Desarrollo productivo, desarrollo medioambiental, desarrollo que es desarrollo sostenible, el desarrollo social y el desarrollo institucional. Entonces, el desarrollo social este año tiene una diferencia, el próximo año 2023, tiene una diferencia respecto a este año 2022 de 224 mil millones de pesos. Menos. Sí, en desarrollo social, lo que significa que no es cierto, no tiene fundamento, que el presupuesto del 2023 está a favor de la clase desposeída o de menores ingresos. Yo puedo decir aquí, tal vez con alguna propiedad, que los pobres no pueden esperar nada para el año 2023. Ay, qué triste. Y por lo menos... Porque usted tiene predicciones demasiado... No son predicciones, porque... Pero ¿por qué alguien reduciría esa partida? Oigan, amigas, oigan, ¿por qué no es que soy pesimista, sino realista? Es que son los números del presupuesto. Yo lo único que estoy diciendo es que me lo aprendí de memoria y lo estoy repitiendo aquí. Lo que dice el presupuesto. Y lo estoy articulando con algunas expresiones de análisis y de juicio. Pero los números no son míos, son los números del presupuesto. Entonces, si esos números están ahí, yo tengo que decírselo al país. Los pobres no pueden esperar nada adicional, nada nuevo de asistencia de la mano amiga del sector público para favorecer a los más desposeídos. Y hablando de eso, ¿cómo usted ve este programa de la brisita de Navidad de los 1.500 pesos del bono? Como algo normal que todos los gobiernos han hecho, sí. Digamos, tal vez con diferencias de forma, pero eso viene desde cuando Trujillo. Sí, y el que no lo hace es en broma. Lo continuó Balaguer, también los otros gobiernos del PRD, Leonel, Danilo, y ahora el presidente Abinader. Solamente cambia la forma, pero... Y me parece bien que también a los pobres le llegue su brisita navideña, porque esos pobres normalmente no trabajan, y si trabajan lo hacen en el sector informal, ganando, teniendo ingresos monetarios muy precarios. Y entonces, de alguna manera, usted tiene que hacerle feliz por lo menos la Nochebuena. Claro, y déjame decirle que la cena de Nochebuena va a ser la más cara de la historia dominicana. Sí, porque la inflación subió. 42, pero también aumentaron los salarios. Pero 42%. ¿De cuánto es la inflación según las autoridades? Para ponerlo en números redondos, 7.50. En números redondos, ¿De cuánto es la inflación de la cena de Navidad de este 24 de diciembre del 2022? 42%. ¿Cuánto costaba la cena de Navidad diciembre del 2021? 3.500 pesos. ¿Y ahora cuánto cuesta? 5.000. Estoy hablando de números redondos. Y estoy hablando una cenita sencilla. Exactamente, por una cena sencilla, básica para 4 personas. No estoy hablando cena con vinos y bueno, con algunos platos ¿Para exóticos. 4 nada más? Sí, para 4 personas. No, pero que las cenas son más caras de ahí porque es que la gente se reúne. Por eso estoy diciendo una cena sencilla para una familia básica. Si ya usted invita al vecino, invita al primo, al tío, al sobrino, al nieto, las cosas empiezan a complicarse aún más. Wow. Ay, no, pero es que usted no lo voy a salir de aquí hoy. No me van a invitar más. Ay, Dios mío, no puede ser. Es que uno, pero son conceptualmente y fuera ya que uno tiene que comentar, darle esta dinámica a la entrevista. Muy buena su participación y vuelva, no crea que nosotras estamos alarmadas. Pero tenía el tema de las preguntas enfocadas ya en lo político. Usted veo que una participación diciendo con Leonel estábamos mejor. Sí. Unas charlas que usted está dando a nivel nacional. Con Leonel se vive mejor. Con Leonel se vive mejor. ¿En qué usted basa eso para diferenciarse? Porque aquí estamos... Bueno, bien, dice el Banco Central, que estábamos mejor con el presidente Abinader y fue gobernador de los dos. Dice que con el presidente Abinader estamos mejor que con el presidente Fernández y todo lo que pasaron. Bueno, mira lo que pasa, que el gobierno de Abinader no ha pasado, está en desarrollo. Bueno, sí. El de Leonel ya pasó y por eso que puedo decir que con Leonel se vive mejor. Ya. ¿Y en qué me fundamento? En que Leonel hizo y dejó obras materiales e inmateriales que en su momento surtieron efecto y todavía hoy día surten sus efectos. Por ejemplo, cualquier ciudadano que transite por el este, toma la autovía del este, obra de Leonel Fernández, benefició cuando
cuando la hizo, en el momento que la inauguró, y sigue beneficiando a los que transitamos ahora. Pero lo propio sucede con los que se montan en el metro. Podemos ponerlo ahí en queue para ir a una pausa y cuando volvamos retomamos el tema. Aquí mandan las mujeres. Vamos a una pausa y regresamos en Buenas noches, buena suerte. Regreso en Buenas noches, buena suerte por CDN 92.5 y el 89.7 para la zona norte del país. Y recuerden, desde cualquier parte del mundo, si usted estuvo en Qatar, allá en el mundial, usted pone cdnradio.com y nos escucha, no tiene que dejar de escucharnos, porque pues esa es la virtud de la tecnología y la magia. La magia. No hay forma de que usted no nos escuche en cualquier rincón del mundo. Son las 7:10 de la noche y nosotros vamos a continuar la conversación con el economista dirigente del partido Fuerza del Pueblo, Jaibanjo N.G. Cortiña, que hoy nos ha distinguido. Cuando nos fuimos quedó en el aire la idea que usted tiene, que usted plantea, que con Leonel se vive mejor. Sí, porque las obras materiales e inmateriales que él desarrolló en su momento en los 3 gobiernos, cuando dirigió los destinos del país, fueron obras que beneficiaron a las personas, a los trabajadores, a los empresarios, a los empleos que se crearon directos e indirectos en su momento, y a los usuarios también. Pero ¿qué resulta? Pasado el tiempo, esas obras materiales e inmateriales, como son las leyes, el nuevo marco legal que hay en el país, desde la Constitución hasta un conjunto de leyes como la ley de compra y contrataciones, por ejemplo. Que hay que reformarla sí. Sí, bueno, porque todo se actualiza. Sí, nada es estático en la vida, y más si es un marco legal. Pero primero hay que tener la voluntad para hacerla y ejecutarla. Y luego, bueno, lo evaluamos para ver si ya no se corresponde con la nueva realidad. Y las obras materiales son casi incontables, ¿no? Desde un paso desnivel hasta usted iniciar un tránsito, un trayecto desde la bandera de la 27 de febrero con Luperón hasta el aeropuerto y no tiene que pararse. No hay un semáforo porque todo es túneles elevados, paso a desniveles. Esas son obras materiales que hoy día todavía los dominicanos podemos beneficiarnos de ellas. Y por eso que digo, sustento, que con Leonel se vive mejor, porque aún los que estamos ahora, los que nacieron ahora, y los jóvenes que están creciendo, se benefician de esas obras, y ellos no habían nacido cuando Leonel construyó esas obras. Por eso es que digo que con Leonel se vive mejor. Entonces, esa impronta es lo que le da el aval para que Leonel pueda aspirar nueva vez. Y no quieran retirarlo como quieren retirarlo algunos. Hay una parte de la población que dice que ya ustedes tuvieron su oportunidad, tanto el presidente como muchos dirigentes de la Es que cuando hay nuevos desafíos, hay nuevas oportunidades. Pero hay gente también, por ejemplo, que se le critica mucho el tema de la permisividad con el tema de la transparencia y funcionarios que se le fue la mano y que él se quedó así como que eso no era con él. Es un tema y el otro está vinculado a eso, lo que dice Lisset, que la gente, bueno, después de 12 años, ¿qué no puede hacer? Bueno, porque como le decía a Lisset, los nuevos problemas, los nuevos desafíos, los nuevos retos implican nuevas cosas, nuevas respuestas. Y Leonel, como es un hombre y su equipo actualizado, tiene respuesta y tenemos respuesta en la Fuerza del Pueblo para abordar esos problemas. Ya en cuanto al tema de si se produjeron hechos lamentables desde el punto de vista del manejo de la transparencia, siempre en los gobiernos habrá alguien que desencaje. Hasta en China, que es un gobierno de fuerza, acontece eso en los Estados Unidos, en Rusia, en el Parlamento Europeo ahora mismo. Por supuesto, creo que la vicepresidenta está involucrada en una investigación. Eso se da. Una chica bastante elegante, griega. O sea que los elegantes. Muy bonita. Tan linda y tan. Bueno, el mensaje que uno quiere transmitir con esto es bíblico incluso. La corrupción siempre la tendremos. Y así como la pobreza. No, ahora, pero el tema es que no se sancione, que no se castigue por la comisión de estos actos. Bueno, pero en la gestión del presidente Fernández hubo sometimiento y hubo destituciones.
Lo que pasa es que tal vez los niveles no llegaron a los niveles que después adquirieron en otras gestiones, que adquirieron también, tal vez, conforme lo que uno puede leer en los periódicos, o otros niveles hizo metástasis, yo creo, porque permeó un segmento de lo privado, más una buena parte de lo público. Pero lo importante es que todas estas cosas dejan lesiones, dejan aprendizaje, enseñanzas. Y todos nosotros como equipo en la Fuerza del Pueblo estamos al corriente de esas cosas y son cosas que se deben no repetirse, superarse, que yo creo que es lo importante para esto. Y hacer un balance de las cosas. Yo creo que siempre habrán moscas que puedan caer en la leche. Sí. Pero la idea es que eso no sea el modo operandi de un gobierno. Y en el caso de que ustedes ganen, ¿qué ustedes van a hacer con los programas de protección social? Supérate y ¿le van a cambiar el nombre o van a aumentar los fondos? Ampliarlo. Bueno, esa parte cosmética yo creo que no tiene mucho sentido. Yo no soy partidario. Es una broma lo de cambiarle el nombre, me refiero a los fondos. ¿Qué van a hacer con la gente? Bueno, mira, lo primero es que tendríamos que tener como punto de partida qué vamos a recibir en el 2024. ¿Cómo van a estar las finanzas públicas? ¿Cómo va a estar el nivel de pobreza de la República Dominicana? Si se ha deteriorado, si ha permanecido estático o bien ha disminuido. Entonces, en función de ese diagnóstico, uno elabora propuestas, ¿no? Ahora habría que elaborar propuestas a partir de lo que tenemos en la actualidad, ¿no? Y luego ya en el 2024, que es cuando nos va a tocar a nosotros. ¿Cómo? Sí, claro, porque así dicen todas las encuestas. Sí, ¿cómo dicen las encuestas? ¿Cuáles son los márgenes, los porcentajes que ustedes manejan? Bueno, mira, las encuestas colocan a Leonel Fernández como líder entre un 38 y un 41%. En el peor de los casos ha tenido 36%. Al presidente Abinader también lo coloca entre un 36 y un 39%. Pero cual que sea que el margen de error esté a favor de uno o en contra de otro, cual que sea el caso, lo importante es que la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández tiene 3 opciones que no la tienen los demás. La primera opción es ganar en primera vuelta. Cualquiera dirá, bueno, eso es impensable en un sistema de 3 partidos. Bueno, vamos a aceptárselo, que no haya posibilidad de ganar en primera vuelta. Y los porcentajes están diciendo eso, pero que hay segunda vuelta. Exacto. Ahora mismo habría una segunda vuelta. Pero en una segunda vuelta, ¿dónde puede quedar Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo? ¿En primero o en segundo? Entonces, si queda en primer lugar, tiene capacidad para pactar con el resto de que no puede participar de manera formal en las elecciones de segunda vuelta. Luego, si queda en segundo lugar, también tiene esa capacidad. Pero ¿por qué tiene esa capacidad la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández? Porque tenemos vacante. Tenemos vacante que no lo tiene el partido de gobierno, porque le generaría muchos problemas. Por ejemplo, lo de la fórmula de repostulación por repostulación ante una propuesta que pudieran hacer eventualmente el partido de gobierno al partido que fue de gobierno, le crearía problema interno a ambos partidos, porque entonces le frena, le pone un stop a las posibilidades de aspiraciones de muchos dirigentes, tanto del partido de gobierno como del partido que era de gobierno. Usted no lo menciona por su nombre, al PLD, donde usted salió. Usted dice el partido que era de gobierno. Porque yo soy representante de la Fuerza del Pueblo. La retórica suya, usted la va a suavizar de cara a una alianza, porque podían necesitar al PLD. Sí, por eso estoy diciendo que la Fuerza del Pueblo tiene la posibilidad que aún quedando en segundo lugar, en una segunda vuelta, aún quedando en segundo lugar, yo creo que quedaremos en primer lugar. Pero en el hipotético caso de una segunda vuelta, quedando en segundo lugar, tenemos vacante como para ser atractivo para el resto del sistema de partidos políticos. Y cuando hablo de vacante me refiero a que nosotros podemos perfectamente negociar, aún antes de las elecciones presidenciales, para las elecciones municipales, tenemos la capacidad de poder negociar con el sistema de partidos políticos y hacer la distribución que corresponda en toda la geografía nacional. Ahí están las vacantes que no pueden ofrecer otros porque tienen dificultades internas. Wow, nosotros vamos a otra pausa comercial y ya regresamos con esta interesante conversación con Jaibanjo NG Cortiñas. Ya regresamos, buenas noches y buena suerte. Estamos de regreso en Buenas noches, buena suerte por CDN 92.5 y la 89.7 para la zona norte del país y desde cualquier parte del mundo, desde cualquier punto del globo. Señores, ustedes entran en contacto con Buenas noches, buena suerte a través de cdnradio.com.do
Son las 7:21 y vamos a entrar en la fase final de la conversación con el economista y dirigente de la Fuerza del Pueblo, Jaiban ONG Cortiña. Antes de irnos a la pausa, quería preguntarle, ¿cuál es su responsabilidad orgánica en esta organización, en el partido? ¿Usted es miembro de la dirección política o miembro de la dirección central? Yo soy de la dirección central orgánica. Okay. Orgánica, porque fui miembro del comité central orgánico del otro partido que estaba en el gobierno. Okay. Es decir, yo siempre he pertenecido a la parte orgánica. Soy vocero en el ámbito económico del compañero presidente Leonel Fernández. Colaboro con los equipos económicos en plural, los equipos económicos que consulta periódicamente el presidente Fernández. Y estoy ahora mismo en la tarea de visitar el país entero, promoviendo la conferencia Con Leonel se vive mejor. Ya he participado en al menos una docena de encuentros. Ahora para enero ya tengo 5 encuentros previstos, tanto en el país como en Puerto Rico. Estuve anteriormente en toda la Florida, en Nueva York, y como en 7 provincias de la República Dominicana, y en el Distrito Nacional lo propio. ¿Cómo ustedes se financian como organización política? Porque con el dinero que reciben de la Junta, yo sé que no es suficiente porque la política es muy costosa y ustedes llevan una tarea de organizativa que requiere mucha inversión y esfuerzo. ¿Cómo ustedes se manejan? Aquí ningún partido ha podido ser creativo, incluyendo la Fuerza del Pueblo, en cuanto a la forma de fondearse. Es decir, identificar nuevas fuentes de financiamiento. La fuente de financiamiento, aparte de la parte oficial que tiene que ver con la ley que le provee recursos del Estado a los partidos políticos, están las rifas. Actualmente tenemos una rifa programada para el 30 de diciembre, en donde estamos rifando apartamentos, carros y otros bienes. Tenemos las donaciones, las contribuciones, las cenas, las fiestas. El presidente Fernández ha estado teniendo 2 y 3 encuentros de cena, de cócteles y demás, que organizan empresarios, simpatizantes, amigos, colaboradores, profesionales, y lo hacen en forma casi toda espontánea. Es decir, no es el presidente Fernández que se lo pide, sino que la población. Porque resulta y viene a ser que cuando un político se pone de moda o se sitúa en el camino hacia ganar, estas cosas van fluyendo solas. A nosotros Entonces, Leonel está de moda, según. Sí, totalmente. Leonel es una realidad. Y las cosas cuando son de moda, hasta cuando no pasen, sigue siendo moda. Y esto pasa en el año 2024. La moda va a terminar en el año 2024 ganando Leonel Fernández. Si la tendencia se manifiesta hasta como se ha estado desarrollando al día de hoy. Y el tema de organizativo, ustedes vi que el presidente Leonel Fernández dijo que ya tienen presencia en todo el territorio porque ha sido una gran tarea que han tenido que desarrollar, y sobre todo se lo pregunto porque se les subestima mucho como organización política, dicen que no tienen base organizativa, que eso es Leonel que tiene eso, pero que el partido está en el piso. ¿Cómo ha sido el crecimiento de la organización? Mira, quienes opinan así tienen el esquema antiguo de análisis y piensan que una organización para poder tener presencia nacional en términos orgánicos requiere tener décadas. Y resulta que ya no es así, la política ha ido cambiando. Hoy, por ejemplo, las redes sociales son una realidad, antes no lo eran. Antes, en el partido que era gobierno, que fue exitoso siempre hasta la división, en su origen era una circular que tenía que llevarle un activista a una provincia, a un campo o a un lugar cualquiera remoto del país y no remoto. Ahora no, ahora muchas cosas. Este partido es el primer partido, vamos a decir, digital, sí, ¿no? Porque se conformó tanto en su elección como en la discusión de de las mesas temáticas donde se desarrollaron todo lo que es la base conceptual de la Fuerza del Pueblo, se hizo por Zoom. La mayoría de los encuentros. Entonces un partido digital, un partido moderno desde ese punto de vista. Luego tenemos presencia ya orgánica
en los 185 municipios y ya estamos conformando toda la estructura por mesa electoral. Hay todo allá un plan elaborado, ya está elaborado y presentado, discutido y se está implementando. No puedo decir en la fase que nos encontramos, pero está en desarrollo. Y lo importante es que tenemos el plan y es cuestión solamente de tiempo. Mira, al PRD le tomó muchos años llegar al gobierno. Al PLD le tocó muchos años para llegar al gobierno, al Partido Reformista también, al PRM le tocó 9 años para llegar al gobierno, a la Fuerza del Pueblo le va a tomar 5 años para llegar al gobierno. Bueno, Va a romper el récord. Ahí. Usted estará invitado de nuevo para analizar esa situación. Sí. Qué bueno, porque entonces estaba Sí. pensando que porque dije muchas cosas que entiendo yo en mi lectura, en mi relato, que son realistas, tal vez algunos piensan que soy pesimista, como que por el momento pensé que Ay, me esta iban chica a... no me invitan más, que Claro eso que no. Sí, sí. Muy, esta es Claro su que sí. casa y por supuesto que lo volveremos a invitar. Muchísimas gracias. Es uno de los últimos programas ya casi de Del este año, año. ay, sí. Muchísimas gracias. Pero los por últimos esta- serán los primeros. Así es. Así es. Gracias por la evaluación que ha hecho de la economía, por su planteamiento tan claro y sobre todo por la orientación con estos temas, estos términos conceptuales del tema de la deuda, porque de alguna manera ayudamos a edificar a la población para que entienda mejor esta terminología de la economía que a veces resulta un poco difícil por los tecnicismos. Muchas gracias por la Gracias. oportunidad. Y Nosotros- feliz Navidad. Muchas gracias. Gracias. Señores, nosotros nos volvemos a encontrar mañana en Buenas noches, buena suerte.